Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo diseñar e imprimir desde tu computador un panel circular tipo póster para que lo puedas colocar de fondo en la decoración de tus fiestas infantiles. La idea es que lo puedan realizar de una forma práctica y sencilla y que puedan abaratar los costos. Bueno, comencemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Canva. Yo acá tengo la plantilla con la que ya trabajé. Este es el diseño que vamos a realizar. Ustedes van a empezar de cero, le van a dar acá en crear un diseño y en tamaño personalizado. Colocan acá el tamaño de 120, bueno, vamos a cambiar acá primero en centímetros. Y colocamos acá 120 por 120 centímetros. Y le damos en crear un diseño. Ok, ya acá tenemos nuestra plantilla con la que vamos a trabajar. Yo escogí este tamaño para que al momento de guardar nuestra foto o documento se guarde con un formato grande. Ok, lo primero que debemos hacer es descargar nuestras imágenes que vamos a utilizar. Vamos a Google y vamos a buscar, voy a colocar Safari. Ok, yo seleccioné esta imagen que está acá. Le doy clic y fíjense aquí el tamaño que tiene. Deben escoger una imagen que tenga un tamaño grande. Recuerden que al momento de imprimir lo vamos a hacer a gran escala. Esta no tiene un tamaño tan grande, pero vamos a ampliarla con otro programa. Vamos a darle clic para poderla descargar. Ok, buscamos nuestra imagen y acá nos damos cuenta que dice gratis. Vamos a darle clic y le vamos a dar acá donde dice descarga gratuita. Acá cerramos en la X y nos inicia la descarga. Fíjense que acá arriba nos está descargando. A veces aparece aquí o aquí abajo, depende de su computador. Le vamos a dar clic y vamos a buscar en nuestro computador dónde la descargó. Ok, seleccionamos y extraemos las imágenes acá. Ya yo lo había hecho. Ok, vamos a abrir la imagen que acabamos de descargar. Fíjense que acá nos la bajó con un fondo blanco. Ok, vamos a remover este fondo. Nos vamos a ir a Remove. Buscamos Remove VG en Google y subimos nuestra foto. Nos va a aparecer así y simplemente seleccionamos la imagen que vamos a subir. La arrastramos acá y esperamos que cargue y le quite el fondo. Ya acá lo tendríamos listo. Vamos a darle acá en descargar. Bueno, fíjense que acá nos baja la resolución, pero eso lo vamos a arreglar con otro programa. Le damos en descargar, esperamos que descargue, buscamos en nuestro computador y nos vamos a otro programa para poder ampliar nuestras imágenes y darle mayor resolución. Este programa se llama Shutterstock. Yo le voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción para que lo ubiquen más fácilmente. Y acá podemos cargar desde nuestro computador o arrastrarla, como se les sea más fácil. Ok, de este lado vamos a buscar el tamaño que queremos darle a nuestra imagen. Yo le voy a dar acá en Custom y le voy a personalizar el tamaño. Le voy a colocar acá 4000 y él automáticamente me lo redimensiona al tamaño. Le damos en descargar y buscamos la imagen en el computador para ver cómo nos quedó. Acá la tengo, fíjense que la puedo ampliar y llega hasta un cierto límite que no se pixela la imagen. Para la impresión que yo voy a realizar me funciona bien este tamaño. Si ustedes desean más grande, pueden ir escalando la imagen de acuerdo al tamaño que deseen. Bueno, ya teniendo nuestras imágenes, vámonos a Canva. Nos vamos a ir acá a subido
en subir archivos y vamos a seleccionar las imágenes que queremos subir. Le damos clic a todas las imágenes que vamos a subir. Ya yo las subí previamente. Voy a seleccionar esta y esperamos que cargue. Ok, como ven acá, ya yo tengo varias imágenes cargadas. Ok, nos vamos a ir a elementos y acá abajo, en la parte de marcos, vamos a buscar uno que sea en forma de círculo. Le damos clic y lo vamos a ampliar al tamaño de la plantilla. Ok, nos vamos a ir a subidos y vamos a seleccionar de entre todas las imágenes que descargamos la imagen que queremos usar como fondo. La seleccionamos y arrastramos hasta el marco de foto y ubicamos. Si ustedes quieren cambiar la ubicación o seleccionar alguna parte que desean que se vea más en el marco, simplemente le dan doble clic y van moviendo la imagen hasta donde ustedes consideren qué es lo que quieren que se vea dentro del marco de foto. Yo lo voy a dejar en el centro. Y al terminar de editar la imagen, simplemente le damos clic. Ok, vamos a insertar la imagen a la que le quitamos el fondo. Le damos clic y vamos a ubicarla de forma que nos quede centrada. Y la ampliamos al tamaño que deseemos nos quede. Ok, para que no nos pase esto, vamos a darle la flechita de atrás. Y acá nos separó las dos imágenes. Vamos a colocar esta acá abajo. Y acá en el marco de foto le vamos a dar clic. Y en los tres puntitos nos vamos a ir acá abajo y le vamos a dar en bloquear. Y ahora vean que al colocar la imagen acá encima, ya no me la agarra como fondo. Ya quedan separadas. Ok, vamos a ir ubicando y centrando. Ok, voy a buscar otra imagen que tengo acá. Esta. Lo voy a colocar acá arriba. Vamos a colocarla más pequeña. Y quiero darle otro sentido que voltee hacia este lado. Le vamos a dar aquí arriba donde dice girar. Y le vamos a dar girar horizontalmente. Y fíjense que ya nos volteó la imagen. Ok, vamos a ubicarla. Vamos a darle clic y la vamos a rotar un poco. Acá en este circulito. Y si quieren la amplían un poquito más. Ok, vamos a agregarle el nombre del cumpleañero. Yo me voy a ir a Google y voy a buscar fuente African y me voy a meter en la que dice font meme. Nos vamos hacia abajo y acá nos dice para generar un texto. Aquí introducimos el nombre de la persona. Aquí escogemos el color que le queremos dar al texto. Yo voy a escoger este marrón. Voy a colocar el nombre. Le damos en generar y ya acá nos coloca el nombre sin fondo. Fíjense que ahí nos muestra con los cuadritos grises, eso significa que no tiene fondo. Le vamos a dar acá en el lapicito y le vamos a dar acá donde dice descargar. Ya acá nos lo descargó, vamos a buscarlo en la carpeta. Va a colocarlo acá. Y nos vamos a Canva. Vamos a subir archivo. Buscamos el nombre, le damos clic y le damos en abrir. Y acá ya nos estaría cargando el nombre. Ok, le damos clic y lo ubicamos acá en este marco de madera. Vamos a ampliarlo y vamos a darle un efecto. Vamos a colocarle acá un contorno. Nos vamos acá en editar foto. Le damos acá donde dice efectos, donde dice sombra y le damos en contorno. Acá nos colocó un contorno en negro. Vamos a darle para abajo. Y acá le cambiamos el color y le colocamos blanco. Acá le podemos cambiar el tamaño
del contorno. Yo no se lo voy a colocar tan grueso. Esto lo podemos dejar así. Y acá en distancia vamos a colocarle un poquito. Ahí en 15. Como para que le dé un borde hacia un costado. Y listo. Voy a ampliar un poco el nombre y lo ubico acá arriba. Ok, vamos a colocarle acá un texto. Vamos a seleccionar este. Lo voy a colocar acá abajo del nombre. Vamos a desagrupar y vamos a borrar este cuadro que está acá arriba. Y acá vamos a colocar mi, dejamos un espacio y colocamos añito. Vamos a centrar. Vamos a ver acá. Ahí. Vamos a colocarle un efecto. Vamos acá arriba en efecto y vamos a buscar contorno. Y le cambiamos el color. Vamos a colocarle, bueno, vamos a agarrarle el cuentagotas. Y vamos a seleccionar este color marrón. Listo, damos clic. Vamos a darle clic acá arriba y vamos a darle un poquito de grosor. Vamos a llevarlo a, yo creo que ahí. Yo creo que ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok, acá en el medio le quiero colocar un número 1. Me voy a ir a elementos y voy a colocar número Safari. Le vamos a dar en ver todo y vamos a buscar el que más nos guste. Yo voy a seleccionar este 1 de cebra. Le doy clic y lo voy a ubicar acá en el medio de mi añito. Lo ubico y lo acomodo y cuando ya lo tenga listo voy a seleccionar los dos cuadros y los voy a agrupar para poder moverlas juntas como una imagen. Le voy a dar acá a la X y voy a buscar fondo de madera. Voy a seleccionar este, le doy clic y lo coloco acá. Lo voy ubicando y le voy dando el tamaño que deseo para colocarlo detrás de este texto. Me voy a posición y le voy a dar acá donde dice atrás. Ok, yo quiero colocarle un efecto como que le dé profundidad o luminosidad a estos textos. Nos vamos a ir a elementos y vamos a buscar sombra. Yo voy a seleccionar una que tengo acá utilizado recientemente. Esta se llama Round Shadow. La pueden buscar así con ese nombre en el buscador de los elementos. Le voy a dar clic y la voy a ampliar para colocarla detrás de esta imagen. Le voy a dar acá arriba y le voy a cambiar el color a blanco. Nos vamos a posición y le vamos a dar atrás las veces que sean necesarias hasta que se vea detrás de la imagen de los animales. Ok, ya estando lista, vamos a extender un poco más para que se distinga mejor la luz. Ok, seleccionamos nuevamente la sombra y la vamos a ubicar acá encima del nombre. De este lado lo vamos a ubicar y vamos a cambiar el color. Nos vamos a posición y lo llevamos atrás. Lo duplicamos y llevamos al otro lado del nombre y hacemos el mismo procedimiento. Lo duplicamos una última vez y lo llevamos acá sobre el 1 y le vamos a cambiar el color y se lo vamos a colocar en blanco. Luego nos vamos a posición y lo llevamos atrás hasta que nos quede detrás del 1 y solo queda es ubicar donde queremos que quede posicionado. Bueno, ya aquí tendríamos listo nuestro banner. Solo quedaría colocarle otros elementos como para complementar. Voy a buscar acá en elementos hoja tropical. Le damos acá en ver todo y buscamos la que deseamos colocar. Acá hay mucha variedad. Yo voy a seleccionar una que tengo guardada en utilizado recientemente. Este sería el nombre por el cual lo pueden buscar. Le voy a dar a clic y lo voy a ubicar acá. Lo voy a ampliar un poco y lo voy a ir moviendo a ver dónde me queda mejor.
Y voy a ubicar mejor este texto de mi primer añito. Vamos a ir acomodando. Ok, ya cuando lo tengamos listo, vamos a darle clic a la imagen de las hojas y la vamos a duplicar. Vamos a girarla acá, este circulito, y la vamos a ubicar en la parte de arriba. Ya al tenerla ubicada, nos vamos a ir a posición y la vamos a dar en capas. Acá vamos a buscar este tucán y lo vamos a llevar a la parte de arriba para que me quede sobre las hojas. Ok, terminamos de ubicar el texto de mi primer añito y cuando ya esté listo, ahora sí vamos a darle el último toque. Nos vamos a ir a elementos y vamos a darle hasta abajo donde dice marcos. Ok, acá bajamos y seleccionamos este marco que está acá. Le damos clic y lo vamos a ir ampliando hasta que nos quede el diseño que acabamos de realizar dentro de este círculo. Cuando ya lo tengamos listo, le vamos a dar acá arriba en este cuadrito multicolor y le vamos a seleccionar el color blanco. Y fíjense que ya aquí nos quedaría nuestro banner completamente de forma circular. Ok, y aquí lo que nos quedaría es dar nuestro trabajo. Nos vamos a ir a compartir y le vamos a dar en descarga. Acá lo podemos guardar de dos formatos, en PNG o en PDF para impresión. Vamos a probar el primero con PNG y le damos en descargar. Esperamos que cargue y descargue en nuestro computador. Ya al descargar, vamos a hacer el mismo procedimiento. Le damos en compartir, en descargar y aquí vamos a seleccionar la opción que dice PDF, PDF para impresión, aplanar PDF y le damos en descargar. Ok, ya cuando haya descargado todo, le vamos a dar acá en las descargas y vamos a ubicar nuestros archivos en las carpetas donde se hayan descargado. Y fíjense la dimensión de nuestra imagen de 4500 por 4500. Voy a darle clic para que veamos cómo quedó. Ok, fíjense cómo se ve si la ampliamos un poco. Perfecto. Ok, les voy a explicar cómo van a mandar a imprimir. Acá le van a dar clic derecho y le van a dar acá donde dice imprimir. Ok, ya acá nos abre nuestra imagen. Le vamos a dar acá a quitarle este check para que nos coloque completa la imagen dentro de la hoja. Acá le podemos cambiar la intensidad de la tinta, si es estándar, alta. Y acá le vamos a colocar el tipo de papel que vamos a usar. Luego nos vamos a acá donde dice opciones y nos vamos a propiedades de la impresora. Ya estando acá, vamos a darle donde dice múltiples páginas. Aquí aparece desactivado, pero vamos a ir buscando la que queremos usar. Vamos a usar las que dicen póster, no las que dicen por página. Fíjense, si seleccionamos esta que dice 3x3, acá a este lado vamos a ver que nos va a ubicar en 9 hojas la impresión. Y dándole acá en ajustes, nos confirma la cantidad de hojas que va a utilizar. Si seleccionamos 2x2, serían 4 hojas. Y si seleccionamos 4x4, serían 16 hojas. Ya ahí ustedes van a configurar de acuerdo al tamaño que desean que quede su imagen. Mientras más grande, recuerden que deben tener imágenes de mayor calidad para que no les pixele. Recuerden seleccionar la que dice póster. Si seleccionan esta que dice por página, fíjense acá que les va a colocar son 2 imágenes o 2 hojas dentro de la misma página. No van a ser la imagen dividida en varias páginas. Ok, yo voy a escoger esta que dice 3x3, le voy a dar en aceptar y luego le doy en imprimir. Y ya solo quedaría que la impresora haga el proceso de impresión. Ok, este sería el ejemplo imprimiendo una imagen. Ahora vamos a irnos al que guardamos en archivo PDF para imprimir desde ese formato. Ok, ya al tener nuestro PDF abierto, nos vamos a ir acá donde dice archivo y le vamos a dar acá abajo donde dice imprimir. Acá podemos cambiar la configuración de dos maneras. Podemos darle acá donde dice propiedades de la impresora
el mismo proceso que hicimos con la imagen anterior. Le damos acá en múltiples páginas y seleccionamos la opción de 3x3 en póster. Le damos en aceptar o le damos acá donde dice póster directamente. Esperamos que nos cargue de este lado. Ok, acá nos cargó en un formato de 100% en la escala de segmentación y nos coloca 20 hojas. Acá vamos a bajarle, vamos a ponerle como 60. Y fíjense que nos da un formato como de 9 hojas aproximadamente. Un poquito más o un poquito menos. Ahí le van a ir graduando dependiendo de la cantidad de hojas que ustedes quieran, si quieren que se vea completo en las 9 hojas o que sean menos hojas. A ustedes, a su elección. Ok, yo le voy a dejar la opción de 3x3 y la voy a mandar a imprimir. Y bueno, ya acá solamente nos quedaría ir uniendo las hojas que calcen una con otras. Y cuando ya la tengamos listo, vamos a recortar por todo el borde a que nos quede de forma circular. Y ya este sería nuestro resultado. Bueno, espero les haya gustado el video, lo pongan en práctica y les sirva para que así puedan decorar sus fiestas infantiles. Recuerda suscribirte y darle like a todos mis videos y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos proyectos. Hasta pronto.